Estamos con Palito Ortega, se acaba de estrenar la película El demonio de los Andes, y vamos a conversar un poco con él y con el protagonista de la película con respecto a ella misma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Palito? Encantado, un saludo a la gente de Agenda.p. Cuéntanos un poco de la leyenda de Jarjacha en que se basa tu historia. Bueno, Jarjacha es un personaje bastante popular en la sierra del Perú. Es un monstruo demoníaco diabólico que es fruto del incesto. En la concepción andina refiere que las personas que cometen el incesto son condenados por Dios y por la sociedad, y esta condena hace que estas personas se conviertan en un ser perverso y también inconsciente, obviamente. Esta persona se convierte en un ser despreciable y sale por las noches a matar personas. O sea, el Jarjacha es una persona incestuosa. Lo simpático de este proyecto es que se ha utilizado pues algo tan nuestro, ¿no? Algo que tiene que ver mucho con nuestra cultura, sobre todo con nuestra cultura en el interior del país. Cuéntanos un poco sobre eso, cómo se desarrolló el guión. En principio yo soy ayacuchano, he crecido escuchando mitos orales de amigos, familiares, de la vecindad, de la sociedad en conjunto. Entonces, ¿cómo no hacer una película de algo que yo tenía conocimiento desde niño y que además era válido? Era bastante impresionante escuchar, por ejemplo, de niño estos relatos entre amigos, ¿no? Y nos fascinábamos con estas ideas que nos transportaba al escuchar, por ejemplo, que cuando Jarjacha se te aparecía, cuando estabas caminando solo, o cuando se le aparecía a nuestra madre o a nuestra abuela. Entonces era un tema perfecto como para poder hacer una historia dentro de la ficción, en este caso en el cine. Y para hacer la película básicamente con los conocimientos que yo tenía, con lo que yo sabía, con lo que yo había escuchado de niño, inclusive ahora último, quise hacer un poco más de investigación y bueno, hablé con muchas personas que conocen más el tema, antropólogos, gente mayor de Ayacucho. Me fui a alguna comunidad donde se dice que practican el incesto y conocen mucho de jarjachas y donde habitan estas personas. Entonces conversé con ellos, indagué un poco, hicimos un trabajo de campo y bueno, hice una propia versión sobre el jarjacha, ¿no? Sobre el demonio de los Andes. Sobre todo porque tocas el tema del incesto, ¿no? Es algo que sucede en toda latitud, pero la película de alguna manera también da un mensaje moral con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo se condena esto? El incesto es el tema central de esta película. La película, obviamente, por tocar el tema del incesto, tiene que reflejar un poco una especie de censura al tema, ¿no? Al hecho de cometer el incesto. Y finalmente la película tiene o lleva un mensaje moral. Definitivamente tiene que ser así. Pero esto, gracias a la construcción de la ficción, hemos querido un poco jugar con esa sensación de la ficción, del incesto y no hacerlo muy visible en la película. O sea, el tema del incesto en la película, sí, claro, la idea no era hacerlo morboso, no era hacerlo un poco sexual, la película, porque el incesto es sexo, pero no hemos querido abordar ese aspecto, hemos querido abordar el aspecto de la mitología, de la creencia, de lo popular. Son 5 años bastante largos que nos ha tomado este desarrollo de la película desde la etapa de la concepción del guión, la preproducción y los rodajes. Digo rodajes porque han sido varias etapas. Hemos rodado 3 años consecutivos en etapas distintas, no permanente. Luego la etapa de postproducción, que es una etapa bastante también complicada, porque además hemos querido darle un acabado bastante importante, interesante. El trabajo de sonido también he visto de que es un trabajo impecable, ¿ah? El sonido es un tema bastante importante dentro de una película de terror. Hemos querido crearle una atmósfera para que la película pueda transmitir la sensación que el espectador está viendo, porque no todo es visual. Creo que en toda película occidental, americana, peruana o chilena, de donde venga de terror, creo que el sonido es fundamental. Pero a ello sí le añadimos elementos muy propios de la película, como por ejemplo los gritos, las guturaciones del jarjacha, el jarjajar, los perritos, la atmósfera, los gritos de las personas y la construcción de la música original para la película, creo que hacen que la película cobre pues un producto o cobre una identidad muy, muy, muy particular y muy original, ¿no? Sobre todo eso, el tema del sonido es determinante, no solamente el score, la música incidental, sino también porque yo he visto la película en la función para prensa que tuvimos
y no hacen excesivo uso del sonido. O sea, esos sonidos súbitos que aparecen de pronto, que es un facilismo, o sea, tú no lo utilizas así, utilizas el sonido correctamente y por esa parte, bueno, yo te felicito tremendamente. Pero en terror creo que se apela mucho en estos últimos años, en todas partes, ¿no? Al sonido de incidental de manera sorpresiva. Creo que es un elemento que hemos aprendido a ver los espectadores. Yo como espectador me pongo a ver y si veo una película que no tiene estos elementos sonoros, bueno, a veces uno no... Pero a veces en algunas películas es demasiado recurrente. En las películas americanas, Americana. obviamente, porque es muy efectista, pero en este caso la película El demonio de los Andes, más que efectista, es una película mítica, fantástica, ¿no? Y hemos querido poco pues conjugar con que el sonido, las imágenes y todo lo que se ve tenga un contraste perfecto, no abusar de ninguno de ellos, ¿no? Ni de sonido ni de imagen. Bueno, como dijo Palito, fue un rodaje largo, bueno, desde que empezó el guión, 5 años, hasta su estreno, hasta que dio la luz el día de ayer, que he escuchado que a mucha gente le ha gustado la película. Bueno, me tiene contento, tranquilo sobre todo. Fue un rodaje, fue una buena experiencia. Hubo algunos inconvenientes, como en todo rodaje, ¿no? Porque todo rodaje no es alegría y felicidad, pero al final como que se fue solucionando de a pocos. Nosotros fuimos una familia porque el cine y el rodaje, para alguna gente que no conoce, es muy similar al teatro, porque se vuelve una familia, nos hacemos muy unidos y eso es muy importante para sacar un producto, porque todos estamos apuntando hacia un mismo objetivo que es la película, ¿no? Tanto el elenco de actores como los técnicos y todo lo que involucra, ¿no? Claro, bueno, desde la persona desde la persona del catering que te trae el jugo, yo creo que está aportando en algo en la película, porque está aportando a que el actor, el director se sienta cómodo, y eso, el trabajo se manifiesta ahí en la pantalla, ¿no? Cuéntanos un poco cómo así llegó el guión a ti. Fue un poco curioso porque yo en esa época yo no sabía, y bueno, había escuchado algunas cosas de Palito, pero no tenía referencia de él, no lo conocía físicamente. Un amigo en común, el Palito que es actor, Palito está radicando en España, me dijo, Palito Ortega, el cineasta, no el cantante, el cineasta, sí, está haciendo, va a empezar un rodaje de una película de terror. Y yo en esa época tenía algunos estudios, pero no había hecho ni una película. O sea, fue mi debut con Palito. Entonces vine por mi amigo, lo conocí, conversamos, me dio el guión, me dijo que el perfil encajaba con el personaje de Daniel, que es uno de los principales de la película. Y bueno, me hizo un par de casting y gracias a Dios pasé, ¿no? ¿El tema del guión lo tuviste claro de principio o han habido a lo largo del rodaje se fue variando? Bueno, la estructura de la película se mantiene hasta el día de edición, pero ningún guión se mantiene durante el rodaje o hasta la etapa de postproducción. El guión se termina de hacer cuando se termina la edición de la película. El último corte de la edición de la película se termina de armar el guión. Entonces ha habido bastantes modificaciones en todas las etapas. Ya cuando fueron al campo, de repente surgieron cosas nuevas. Modificación de textos, de situaciones, de personajes. Hemos quitado varios personajes durante el desarrollo del rodaje. Hemos tenido muchos problemas, muchos inconvenientes en la locación. Tuvimos que anular, por ejemplo, la participación de un grupo de comuneros, cerca de 80 personas que tenían que salir con caballos y esas cosas, pero finalmente no se logró el apoyo que ellos nos habían prometido inicialmente y modificar al instante. O sea, inicialmente cuando se hizo el planeamiento de rodaje, digamos, le ofrecieron ciertas cosas que a la hora que fueron ya a rodar no se cumplieron. O sea, no les dieron el apoyo que debieron darle en un inicio. No, ya no estuvieron con los ánimos porque entendieron perfectamente de qué estábamos haciendo allá. Estábamos tocando un tema muy delicado para ellos, el incesto. Y en esta comunidad donde estuvimos nosotros instalados durante 12 días, se practica el incesto. Entonces para ellos fue un poco chocante, ¿no? Así, no, pues, O sea, la actitud fue un poco como la de los mismos personajes de la historia. ¿Te acuerdas que no le querían dar apoyo a las chicas y todo? O sea, fueron reacios. O sea, así se pusieron también en la vida real. exactamente. Sí, ¿no? Es una coincidencia ahora que lo mencionas. Sí, Como sí, inspirado en ellos. Ah, tal cual. exactamente. Pero bueno, finalmente tuvimos que cambiar algunas cosas, algunas situaciones. Y no, por ejemplo, para quitar la cantidad de personajes que teníamos que poner en la película, también tuvimos que sacrificar algunos actores que estaban presentes en la ciudad de Gucci que tenían que viajar. O sea, no participan los comuneros y tampoco pueden participar tales actores. Así que ya, chao, ¿no? Fue un poco complejo el proceso de cambios, y creo que en toda película hay procesos de cambios en el guión. No hay película que mantenga el guión desde el guión final, ¿no? Que se terminó de escribir. Sí, siempre hay modificaciones.
Bueno, lo más importante es que se está haciendo pues un cine multigénero, cine hecho en Perú, y ustedes son los artífices de esto. Invitamos a todas las personas a que vayan a ver El Demonio de los Andes, que ya está en cines desde esta semana. Bueno, sí, a Excelente, partir realmente me han de, tenido dicho sea, desde sobresalto ayer ya está toda en la salas a película, nivel se las nacional, vayan a ver a recomiendo. la película, Me es una película muy encantó, en interesante que realidad tiene me gustó, me encantó la película, bastantes muy cosas bien hecha, novedosas, te nunca da antes mostradas en el el cine tono del peruano. Hemos usado suspenso, las tecnología actuaciones, para la animar un historia muy bien personaje que es el contada. Jarjacha, Me y ha también gustado hemos mucho, hecho mucho la caracterización, película. hemos usado animatronics, cosa que no se ha hecho acá en el país, tampoco en Latinoamérica, mucho menos en este tipo de películas. Y esto hacen que la película se vea bastante convincente y real, ¿no? El personaje, el Jarjacha en sí, tiene una aparición en la película, tiene varias apariciones pequeñas, por cierto, pero se ve bien real. No es nada grotesco, no es nada tonto o burdo, es bastante, bastante real a lo que cualquier persona puede imaginarse, ¿no? Ver a un monstruo diabólico. Yo quería invitar a toda la gente que, bueno, ayer se estrenó la película, satisfactoriamente nos ha ido bien, pero yo invito a la gente a que esta semana vaya a los cines, porque es muy importante, la primera semana es importantísima, y sobre todo en las películas peruanas, porque eso nos asegura la permanencia en la pantalla. Entonces invito a todos a que vayan este fin de semana a romper todas las pantallas y las salas de cine y que disfruten la película El Demonio de los Andes. Hasta el momento es la mejor película de género, de terror, hecha en el Perú. Muy buena. Estoy hasta ahorita asustadísima. No se pierdan El Demonio de los Andes, que está buenísimo.